Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor. Nahum capítulo 2, versículo número 1. Comparte la Biblia con alguien si no tiene. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Señor, en tus manos ponemos este mensaje, esta predicación. Háblanos al corazón a todos los que nos encontramos acá en este momento. Ayúdanos a discernir el mensaje que tú tienes para Iglesia Osana, el mensaje de forma individual para cada uno de los creyentes, Señor. Enséñanos a comprender, a discernir las advertencias divinas, Señor amado, previo a lo que podría venir después, Señor. Padre, habla al corazón, quebranta el corazón duro, Padre. Llévanos a arrepentimiento de pecados, Señor. Cambia nuestras actitudes delante de ti, amado Salvador. Instrúyenos, confróntanos con toda la verdad, Padre, que tú tienes para nosotros en este día. Edifícanos, llénanos con Espíritu Santo, Señor amado. Gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos, donde recibir tu palabra, donde recibir tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, danos un ambiente agradable dentro de este lugar, Señor. Ministranos, que los milagros sean manifiestos en aquellos que lo han estado pidiendo, Padre, y que conforme a tu voluntad y esa fe podamos recibir, Señor. Sorpréndenos, danos cielos abiertos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. El mensaje para hoy es advertencia anticipada. Advertencia anticipada. Amén. Ese es el mensaje que tenemos para hoy, hermanos. El texto que hemos leído, hermanos, nos presenta al profeta Nahum, hermanos, llevando el mensaje de Dios a Nínive por segunda ocasión, hermanos, ya que anteriormente Jonás ya había llevado un mensaje a esta ciudad, hermanos. El mensaje en ese momento de Jonás hacia Nínive era un mensaje que advertía de un juicio que podría ocurrir. Y Jonás le pedía a Nínive que se arrepintieran, porque Dios había dicho que había subido y que Dios había molestado tanto por el pecado que se estaba desarrollando en esa ciudad. Y es entonces que comisiona a Jonás en la primera ocasión a Nínive, se presenta y les habla en ese momento que el Señor iba a hacer algo malo con ese lugar y demandaba arrepentimiento. De lo contrario, Nínive iba a ser destruida. Vea lo que dice en su contexto en Jonás capítulo 3, versículo número 4. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. En su momento, la gente de Nínive escuchó el mensaje de Jonás, tan sencillo, tan corto, tan explícito, pero tan lleno de poder, hermanos. Lo único que Jonás predicaba en ese momento era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese mensaje tocó tanto el corazón de los ninivitas en su momento, que dice la Biblia, hermanos, que hubo arrepentimiento en ese momento ante lo que Dios iba a hacer y ante el mensaje que Dios había puesto en los labios de este profeta. Dicen amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, usted puede encontrar en el versículo 10 ese resultado en Jonás capítulo 3, versículo número 10. Y vea lo que ocurre después de ese mensaje muy duro y muy fuerte. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Miren,
La Biblia dice que Dios no se arrepiente de nada, pero realmente en la traducción original, la palabra arrepentimiento realmente es cambió de manera de tratar con su pueblo. Es decir, que Dios buscó otra manera para tratar con la nación de Nínive. Siempre hubo un juicio, siempre hubo un castigo, pero buscó otro método para tratar. Entonces, en su momento, el rey de esta ciudad mandó a todos a decirle que se fueran todos en ayuno, hasta los animales, que se pusieran silicio, que buscaran arrepentimiento. Dice, porque es muy probable que ese Dios recibiera ese arrepentimiento, hermanos. Amén. Y se detiene por un momento, hermanos. Se detiene por un momento. Mas sin embargo, hermanos, el Señor vuelve a mandar un segundo profeta, que es Nahum, hermanos. Lo envía nuevamente a decirles otra vez, pero en esta ocasión el mensaje de Nahum ya era un mensaje de juicio inminente. Amén. ¿Por qué? Porque estos ninivitas, cuando Jonás llegó, solo fue un arrepentimiento esporádico, porque volvieron nuevamente a su estilo de vida, volvieron nuevamente a su estilo de pecado, volvieron nuevamente a aquellas prácticas que habían causado el enojo del Señor, el malestar de Dios, volvieron nuevamente a hacer aquello que ya habían abandonado. Es entonces que le dice el Señor al profeta Nahum: ve y diles ahora que hoy verán el juicio que les dije. Y en efecto así fue, hermanos. ¿Por qué? Porque después que el profeta Nahum llega, hermanos, y les manda este juicio, 120 años después, hermanos, una coalición, hermanos, de 3 reinos que iba dirigida en aquel entonces por el rey babilónico Nabopolassar, que era el rey de Babilonia en ese momento, y se une con 2 naciones más, hermanos, para llevar en su momento la destrucción, hermanos. Lleva a los medos y lleva a otra nación más, que iba dirigida por este rey babilónico Nabopolassar, rey de Babilonia. Invaden la ciudad y con ella someten a toda su población, y Nínive termina destruida en su totalidad, hermanos. Amén. Hubo una advertencia de Dios, pero no la escucharon. De igual manera, Dios advierte a sus hijos. De igual manera, Dios advierte a su iglesia. Dios nos advierte a utilizar cambios radicales en nuestra vida. Nos advierte de que puede venir una ruina en cualquier momento si no hay cambios en la vida de la iglesia, en la vida de un creyente, hermano, en la vida de una persona, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje del profeta Nahum en este caso? Primero, Nahum les dijo que es inminente la caída de Nínive. Número 1, ese es el mensaje, el primer mensaje. Lo que les dijo, Nahum les dijo que es inminente la caída de Nínive. Vaya al versículo número 1. Capítulo 2 de Nahum, versículo número 1. ¿Lo tiene? Y dice así: subió destructor contra ti. Subió destructor contra ti. Amén. Miren, hermanos, Nínive no valoró la misericordia de Dios que Él hizo en su momento. No cuidaron la bendición y luego volvieron a las prácticas del pecado, hermanos. Amén. El mal corazón que tuvo Nínive provocó a ira a Dios, y la Biblia dice que no tendrá por inocente a un culpable, hermanos. Capítulo número 1 de Nahum, versículos 1 hasta el 3, y luego se va para el 6. Capítulo número 1 de Nahum, versículo 1 al 3, y luego el 6. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Eloc. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 6.
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Hermano, Dios permitió que el destructor saliera para cobrar venganza, hermanos. ¿Y sabe qué utilizó? Una coalición de reinos, hermanos, encabezado por el imperio babilónico, luego los medos, luego los escitas. Se unieron los tres para destruir a Nínive, según la profecía que Nahum les dio en su momento a estos ninivitas en esta ciudad. Y esta ciudad, de acuerdo al registro histórico, cayó destruida en el año 612 antes de Cristo, hermanos. Miren qué tremendo. Llegan aún y les dicen: miren, cambien, arrepiéntanse. Ya Dios ya les perdonó la primera vez. Ya Dios ya aceptó su arrepentimiento. Ya Dios les envió al primer profeta, Jonás, para que cambien sus actitudes, para que dejen ese pecado, para que dejen esas prácticas que a Él le desagradan. Dios vio cómo ustedes se compungieron en su corazón y cambiaron su forma y buscaron mi rostro en ese momento, pero volvieron a hacer lo mismo que antes habían dejado. Ahora les envío por segunda vez al profeta Nahum. Nahum les vuelve a decir nuevamente que en esta ocasión el juicio era inminente y que este vendría sin más tardar. 120 años pasaron después de que este hombre, de que este profeta les predicó ese mensaje, hermanos. Y la destrucción ocurrió en el año 612 antes de Cristo. El rey Nabopolassar ingresa encabezando la coalición, él representando el imperio babilónico. Luego los medos, los ascitas toman la ciudad, matan gente y la destruyen totalmente, hermanos. Hubo un mensaje de advertencia, hubo un mensaje de parte de Dios. Hubo una palabra de parte de Dios antes de ejecutar su acción justiciera, hermanos. Hubo algo que Dios movió. Dios primero nos envía su palabra, nos envía el mensaje, envía a través de sus profetas, de sus predicadores, de lo que Él quiera utilizar para llamarnos a un cambio de arrepentimiento, para llamarnos a dejar a aquello que sabemos perfectamente que al Señor le desagrada, hermanos. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que deben de cambiar, que deben ser abandonadas, que deben de mejorar, hermanos. Amén. Y así como el Señor utilizó al destructor, utilizó a esta coalición, utilizó a este rey babilónico para llevar toda esa destrucción, hermanos, así el Señor ha destinado que el destructor venga a nuestra vida porque no hay arrepentimiento verdadero. Porque no hay arrepentimiento verdadero. El Señor está cansado de nuestro arrepentimiento de palabra. Y seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. El Señor está cansado de que estemos justificando nuestras malas acciones. El Señor está cansado de las murmuras. El Señor está cansado de las fornicaciones, de los adulterios. El Señor está cansado de las mentiras. El Señor está cansado de las contiendas. El Señor está cansado de que te levantas y te caes, te levantas y te caes, te levantas y te caes. El Señor está cansado de la poca afirmación que estamos buscando en el Señor. El Señor está cansado que le estemos poniendo excusas siempre para no tener esos cambios, hermanos. El Señor ha destinado que el destructor venga a nuestra vida porque no hay arrepentimiento verdadero. Él ha venido teniendo misericordia a nuestro Dios, pero no hemos valorado y hemos retornado nuevamente a las prácticas del pecado o a hacer cosas que a Él le agradan, hermanos. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, hermanos. Que Dios nos perdona. La regamos y Dios nos perdona. Y detiene su tiempo de disciplina. Nos mantiene ahí esperando. Vamos a ver si es cierto. Nos dice el Señor que de verdad lo que has dicho en tu corazón se va a ejecutar en la práctica.
Y un tiempo estamos bien con el Señor, estamos alegres, Padre, aquí estoy, qué lindo sos mi Señor. Y aquí adoramos y aquí bendecimos el nombre del Señor. Y comenzamos a caminar bien unos días. Y de repente, plum, volvemos a lo mismo. Y Dios te hizo un milagro y te bendijo para que no te cayera en su momento esa justicia de Él. Dios movió los contactos, Dios abrió los cielos, Dios puso personas, Dios llegó a algo, amado hermano, para salir de ese problema, para salir de esa situación. Dios hizo algo y dice, ay, el Señor me escuchó. Dice, gracias, Padre, le decimos, porque me oíste y me sacaste de ese problema. Es cierto, te sacó de ese problema, pero no tardó mucho tiempo cuando comenzamos nuevamente a hacer lo mismo. Pero ya habías abandonado eso. Y el Señor te manda una vez más la advertencia. Así que volviste con lo mismo, dice. Así que sigues con la misma idea. Así que sigues practicando lo mismo, dice. Así que continúas con lo mismo. Y no tendrás más remedio que su disciplina. Vea lo que le dice en Nahum capítulo número 3, versículo 19. Dice así: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasa continuamente tu maldad. Llega un momento que dice, no hay remedio contigo. Llega un momento que Dios dice, es por demás. Llega un momento que Dios dice, óigame esto, ¿está conmigo? Llega un momento que al Señor le topamos la cuerda. Llega un momento que a Dios le topamos la cuerda. Amén. Y entienda, Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Y no va a tolerar nuestras malas crianzas. Y es un error no decirle la verdad a una oveja sobre lo que Dios hace y simplemente endulzarla. ¿Por qué le dice ahí? No hay medicina para tu quebradura. No hay manera ya, dice. No hay otra solución aquí. No hay otro tipo de acción aquí. Tu herida es incurable, dice. O sea que anteriormente se curó, pero nuevamente volvió. Ve, ya no. Ya no. Señor, perdóname otra vez, le decimos. Señor, dame una última oportunidad, dice. Voy a cambiar, le decimos. Voy a hacer las cosas distintas. Hoy sí, Señor, te prometo de verdad que hoy voy a hacer las cosas bien. Y dice el Señor, no. Es incurable, dice. No hay medicina, dice. ¿Sabe por qué no? Porque Dios tuvo misericordia y nos dio tiempo y nos dio advertencia. Nos dio advertencia. Le dio advertencia a la iglesia para que mejore sus caminos. Le dio advertencia a la iglesia para que permita que el Espíritu Santo verdaderamente pueda penetrar y permear los corazones de todos los que estamos acá. Le dio tiempo a la iglesia para que cambiáramos aquellas cosas que están desagradando al Señor. Le dio tiempo a la iglesia para que sacáramos las malas prácticas de adentro. Y no hubo nada. ¿A quién usará Dios? ¿O qué métodos está por usar? El juicio, hermanos, es inminente y el adversario ha salido para tratar con nosotros. Número 2, el mensaje de Nahum. ¿Qué dijo él en su mensaje? Número 2, Nahum les dijo, estén atentos frente a lo que viene. Número 2, Nahum les dijo, estén atentos frente a lo que viene. Vuelvo al versículo número 1 del capítulo 2 de Nahum. Versículo número 1 del capítulo de Nahum.
Recuerde, el segundo aspecto en el mensaje del profeta, Nahum les dijo, estén atentos frente a lo que viene. Dice ahí en ese versículo número 1, monta tu guardia en la fortaleza. Monta tu guardia en la fortaleza. Hermanos, Nínive confiaba en las amuralladas fortalezas, que eran muy impresionantes sus defensas, que tenían en su momento esa ciudad, hermanos. La historia registra, hermanos, que los muros de esa ciudad medían 20 metros de alto, hermanos, y unos 20 kilómetros de largo, que rodeaban toda la ciudad, hermanos. Tenían muchas torres y 15 portones principales, hermanos. Es decir, que toda la estructura de esa ciudad era una fortaleza completa. ¿Y sabe cómo me lo imagino, hermanos? Como la embajada de Estados Unidos acá en nuestro país, hermanos. Son fortalezas, hermanos. Son muros gruesos, son perímetros con mucha seguridad, que no cualquiera puede penetrar sin ser detectado, sin ser visto, sin ser capturado, sin ser anulado en ese momento. Eran murallas impresionantes en ese momento que tenía la ciudad de Nínive, hermanos. Es más, esta ciudad ya había sido fundada con otras por Nimrod, quien había sido el primer despiadado gobernante del primer imperio del mal en la tierra. Esta Nínive es mencionada, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá. Versículo número 12. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nínive era una ciudad grande desde que se inició la fundación, pero tenía un fundamento de maldad. ¿Están conmigo? Amén. Los ninivitas, ellos confiaban en esas fortalezas terrenales que les he descrito. Ellos confiaban en sus muros de 20 metros de alto. Ellos confiaban en sus perímetros de 20 kilómetros de largo. Ellos confiaban, hermanos, en las torres que habían levantado. Ellos confiaban en los 15 portones principales que estaban rodeando todo el perímetro. Ellos confiaban en todo ese tipo de fortaleza, hermanos. Los ninivitas confiaban en esas áreas terrenales, que creían que nada les podría suceder, que ningún castigo podría contra ellos. Pero en el año 612, Nínive cayó destruida, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Quizás muchas veces estamos confiando en nuestras fortalezas. Creemos que no nos pasará nada y persistimos en seguir en nuestra actitud de desobediencia a Dios, en continuar contra la voluntad de Dios, y despreciamos el consejo de Dios. La falta de arrepentimiento, hermanos, trae juicio a nuestra vida. Romanos capítulo 2 versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo Dios de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quizás pensamos en nuestras fortalezas. Quizás pensamos que él o ella me pueden defender. Quizás pensamos, hermanos, que nada me puede ocurrir. Quizás pensamos que aquel con el que tengo el contacto, él va a meter sus manos en el fuego por mí, hermanos. Quizás pensamos que aquel que creemos que está con un gran puesto, él me puede defender. Esas son muchas veces las fortalezas humanas que nosotros levantamos. ¿Están conmigo? Dice amén o no amén. Creemos en ese tipo de fortalezas. Pero cuando Dios ha dicho no,
es no. Y tus fortalezas van a caer, hermanos. Pero Dios ha enviado advertencia. Número 3, Nahum les dijo en ese mensaje que revisaran los caminos por donde han andado, que los ha llevado a la destrucción. Número 3, Nahum les dijo que revisaran los caminos por donde han andado, que los ha llevado a la destrucción. Capítulo 2 de Nahum, versículo número 1 nuevamente. Vuelva a este versículo y dice así: vigila el camino. Diga conmigo, vigila el camino. Para nosotros, hermanos, vigilar el camino quiere decir vigila tus áreas débiles. Vigila tus áreas débiles. ¿Cuáles son las áreas débiles que el enemigo ya conoce y que nos ha hecho que cometamos algunos errores y no los hemos cambiado en nuestra vida, hermanos? Y el Señor ha venido advirtiéndonos sobre esto, pero hemos sido indiferentes, hemos sido desobedientes a los consejos de Dios, al punto que nos hemos convertido en enemigos de Dios, hermanos. ¿Cuáles son sus áreas débiles? ¿Cuáles son las áreas que muchas veces reconocemos? Yo tengo problemas en eso. Yo tengo problemas con la lengua. Tengo problemas con el carácter. Tengo problemas con las finanzas. ¿Qué áreas son con las que estamos enfrentando dificultades, hermanos? ¿Están conmigo? Vigilar es estar atento, porque ahí el enemigo entrará para hacer destrucción a tu vida, hermanos. El diablo entró por esa área en tu vida. Quizás entró por el área de la vanidad. Quizás entró por el área de la vanagloria. Quizás entró por lo sentimental y te confundiste todo y te enredaste más. Quizás entró por el área de las finanzas, que somos malos administradores. Quizás entró en nuestras aires o ínfulas de grandeza, áreas débiles que hemos descuidado. Quizás entró por aquella área donde nos gusta de todo y comer de todo y nos descuidamos, y el Señor nos estuvo advirtiendo y te estuvo diciendo: trabaja en eso, cambia tu carácter, mejora esto, mejora lo otro. ¿Ya se dio cuenta que esos caminos le han provocado problemas en los últimos meses, semanas, días? Y no hemos entendido por qué tanto problema, hermano. Que aquello que creímos que era inocente, y qué mal puede tener esto, y qué mal puede ser esta relación, y qué mal puede ser esta situación. Te pregunto, ¿tienes paz con el Señor en eso? Porque si no tienes paz con Dios, y nadie en tu entorno tiene paz contigo sobre eso, te aconsejaría que escucharas a Dios, porque el enemigo ha entrado para destrucción y Dios ha permitido que inicie un proceso de trato con nosotros o con la iglesia. Amén. Es tiempo de seleccionar las áreas de nuestra vida que demandan más atención que trabajar. Ese momento que usted se detenga y diga: verdaderamente yo tengo un problema, porque me encanta murmurar, y hasta aún dentro de la iglesia me gusta murmurar. ¿No cree que es tiempo de comenzar a cortar eso? ¿No cree que es tiempo de comenzar de apartar eso? ¿No cree que es tiempo de ponerle atención a esa situación? Y número 4, Nahum les dijo que se afirmen. Nahum les dijo que se afirmen. Vuelva nuevamente al versículo número 1 del capítulo número 2 de Nahum.
Capítulo número 2 de Nahum, versículo número 1. Nahum les dijo que se afirmen. Dice ahí: cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Para nosotros significa hacer un compromiso firme con Dios. Para nosotros significa hacer un compromiso firme con Dios. Cuando Jonás llevó el mensaje a Nínive por primera vez, hermanos, su gobernante lo entendió y mandó ayunar a toda la gente de la ciudad y aún a los animales para una búsqueda de arrepentimiento, hermanos. Busquen Jonás capítulo 3 versículos 6 al 10. ¿Lo tiene? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Versículo número 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive se ciñó en el momento, hermanos, pero no reforzó sus convicciones, y por eso volvieron a sus antiguos pecados, hermanos. ¿Está conmigo? Para nosotros, para la iglesia, para el creyente, no basta ser fundador de una iglesia o tener décadas de conversión. No basta servir o tener un gran liderazgo. No hay una verdadera comunión y relación con Dios, sino que lo único que aparece muchas veces es pura religión, hermanos. Una relación con Dios nos hace temerosos, nos hace amarlo, nos hace entender que la paga del pecado es muerte. Nos afirmamos en el Señor cuando rechazamos las tentaciones y buscamos la dirección de Dios, el consejo sabio de gente de Dios, hermanos. Las emociones te ofrecen arrepentimiento de labios y no de corazón, porque no llevan fruto genuino de arrepentimiento, hermanos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No basta ser fundador de una iglesia. No basta tener un gran liderazgo. No basta nada de eso, hermano, si solo es religión y no hay comunión verdadera con Dios. Cuando hay comunión con Dios genuina, hermano, una relación verdadera con Dios, usted tiene temor y piensa dos veces el meterse en ese rollo, en ese pecado, en esa relación, en esa situación, en ese negocio. Usted piensa dos veces cuando el enemigo viene y te ofrece una tentación para que lo hagas. Tú te detienes a meditar y piensas el costo que le puede traer el enredarse en esa situación, hermanos. Amén. Uno piensa dos veces eso, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Hermanos, no basta el emocionalismo. No basta simplemente venir y decirles: mire, todo le va a ir de maravilla, todo es de color de rosa, y pida y pida y pida. Pero no le dice: el Señor nos bendice cuando andamos en malos caminos. Hay una advertencia de Dios, hermanos. Y esta mañana es el mensaje que Dios también tiene para nosotros.
nosotros. Hermanos, Dios nos está advirtiendo de cambios en nuestra vida. Y Él ha venido hablando con muchos. Nos extendió su perdón en su momento y nos dio otra oportunidad para arreglar las cosas con Él. Pero se terminó. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.